Bueno, otra participación que obtuvo el primer lugar es la del hermano que vamos a recibir ahora. A él le decimos Beethoven o el maestro, así se refiere nuestro hermano Marmolejos. Él no solo toca, ¿verdad?, piano, también predica la palabra del Señor. Y vamos a recibir a nuestro hermano Ismael Reyes con aplausos, si así gustan, claro, ¿por qué no? Él nos estará hablando en esta mañana sobre la ansiedad. Escuchamos. Uno, dos, perfecto. Buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos visitan. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a tocar un tema que yo sé que todos nos sentimos identificados con él. Vamos a hablar sobre la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Tenemos la definición aquí en pantalla. Dice, preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos. ¿Ante qué? Situaciones cotidianas. Y es normal, todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Pero en esta pandemia, que ha pasado desde el 2020, hay dos profesionales que han aumentado sus consultas. Los neumólogos, por razones obvias, y los psiquiatras. Porque lo cierto es que nadie estaba preparado para vivir una pandemia mundial. Mentalmente nadie estaba preparado. Y según un informe científico publicado por la OMS, en el primer año de la pandemia por el COVID-19, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. ¿Y qué causa la ansiedad en nosotros? Puede causar depresión, problemas para dormir, problemas digestivos, dolor de cabeza, aislamiento social, problemas en nuestra vida productiva, en la escuela, en el trabajo, mala calidad de vida y lo más triste, puede llegar a causar en la persona deseos de suicidio. Pero en nosotros, como cristianos, ¿de qué forma nos afecta la ansiedad? Bueno, eso puede hacer que nosotros nos olvidemos de cosas sumamente importantes. Podemos olvidar que Dios nos escucha, podemos olvidar que Él suple nuestras necesidades y lo peor es que podemos olvidar todo lo que Él ha hecho por nosotros. La ansiedad tiene efectos perjudiciales en nuestra vida, tanto productiva como en nuestra vida, en nuestro andar con Cristo. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? ¿Podemos nosotros hacer algo contra la ansiedad? Bueno, nosotros tenemos la respuesta en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el resultado de esto dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos, Padre amado, Señor, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que tenemos hoy de escuchar tu palabra, Señor. Usa, Padre, este siervo para que de estos labios, Señor, no salga opinión humana, sino que salga tu verdad, Señor, y que ésta pueda impactar en nuestras vidas, en todos nosotros, y que nos motive a un cambio y a recordar, Señor, todo aquello que tú nos mandas a hacer. Oramos, Padre, y este momento lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a desglosar este versículo de manera que vamos a encontrar en él mismo 3 pasos para nosotros tener una victoria sobre la ansiedad. ¿Y cómo comienza el verso? Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? De Dios. Y ese es el primer paso, llevar ante Dios nuestras preocupaciones. Cuando nosotros sentimos ansiedad, los seres humanos estamos acostumbrados a buscar soluciones, a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo llamar? Y esa es nuestra manera de pensar en momentos así, en hacer, hacer y hacer todo el tiempo. Sin embargo, ¿qué nos dice el versículo? Nuestras peticiones deben ser presentadas delante de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿es correcta esa manera de actuar, de siempre buscar qué debemos hacer? Bueno, vamos a ver un ejemplo con David. ¿Qué pasaba con David? David era perseguido por Saúl. ¿Y qué quería Saúl con David? Quería quitarle su vida. No sé qué momento de ansiedad más grande, el hecho de saber que tu vida está en peligro. Ahora, ¿qué cosas tenía David a su favor? Bueno, en cuanto a sus virtudes, él era una persona como sabia y valiente.
luego de vencer a Goliat, él había conseguido el amor de su pueblo lo amaba, y el temor de sus pueblos enemigos. Él era temido por el pueblo de sus enemigos, en el caso del pueblo de Gad, que era el pueblo de Goliat. En cuanto a su influencia y lo que él tenía socialmente, al casarse con Mical, pasó a formar parte de la familia real. Él era el yerno del rey, de aquel que lo estaba persiguiendo, increíblemente. Y por último, Jonatán era su amigo íntimo. Recordemos que Jonatán era el hijo de ¿quién? De Saúl. Y wow, tenía muchas cosas a su favor, muchas cosas que podríamos decir, él podía estar tranquilo, él podía estar en paz, pero ninguna de estas cosas calmó su ansiedad y mucho menos lo libraron de su situación. Solo la mano de Dios le dio la paz y la tranquilidad y la victoria sobre esa situación. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué tenemos nosotros a nuestro favor? Tenemos un buen empleo, mucha preparación académica, tenemos mucha influencia o un amigo con mucha influencia o incluso un buen equipo de consejería bíblica en nuestra iglesia. Todas esas cosas están muy bien. Esas cosas el Señor nos las ha suplido, pero bajo ninguna circunstancia, nada de eso debe tomar el lugar que tiene el Señor en nuestras vidas, como nuestro guardador, nuestro protector, nuestro pronto auxilio y la fuente de nuestra paz y tranquilidad. Amén. Continúa diciendo el verso. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ese es el primer paso, llevar ante Dios nuestras preocupaciones. Pero ¿cómo? Presentando nuestras peticiones en toda oración y ruego. Entonces, el segundo paso es tener una comunión continua. ¿Qué significa esto? Bueno, tener comunión con Dios es importante. Es importante tener nuestro tiempo devocional, pero también es importante orar sin cesar, como dice la palabra. En cuanto al tiempo devocional, ¿qué es tener un tiempo devocional? Es cuando nosotros detenemos todas nuestras actividades, dejamos de pensar en todo para nosotros inclinar nuestro corazón en busca del Señor. Y es importante que todos nosotros, todos los días, saquemos un tiempo para tener comunión con nuestro Señor por medio de un tiempo devocional. Y esto es bíblico. Daniel oraba al Señor 3 veces al día. Job continuamente ofrecía holocaustos al Señor. Y nuestro mayor ejemplo de vida, Jesús, se apartó y oró en muchas ocasiones cuando leemos la palabra. Pero, a pesar de que es bueno y es importante que todos tengamos nuestro tiempo devocional, no podemos olvidar que debemos orar ¿cómo? Sin cesar. El precio a pagar para nosotros vencer la ansiedad es un ejercicio continuo. No es una pastilla que yo me tomo y la ansiedad desapareció. Debemos todos los días dedicarnos a alimentar esa comunión con nuestro Señor. Y dice Juan 15:5, es un versículo que creo que todos conocen. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y quiero que pensemos en el árbol. ¿Acaso, imagínense esa situación, usted ve las ramas de un árbol paseándose por un jardín solas, dando fruto por sí solas, y luego se acercan al árbol por 15 minutos, se recargan y otra vez se separan a dar fruto? Eso no funciona así. De la misma manera, no debemos conformarnos con simplemente nuestra oración matutina devocional, o nuestra oración antes de comer, o nuestra oración para ir a dormir solamente. El tiempo devocional es muy bueno, pero debemos tener una comunión ¿cómo? Continua con el Señor. Eso es muy importante. Puedes estar teniendo una continua e ilimitada conversación con Dios a través de tu día, hablando con Él acerca de cualquier cosa que estás haciendo o pensando en ese momento. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué nos dice? Orad sin cesar. Y ese hábito de nunca dejar de orar, del que habla este pasaje, significa conversar con Dios. ¿Cuándo? Cuando compras, cuando manejas, cuando trabajas o cuando realizas cualquier otra actividad. Todo lo que hacemos debemos ponerlo delante de Él. Y eso se refiere a este pasaje, con tener una comunión como continua. No podemos olvidar nunca que siempre debemos estar apegados a nuestro árbol, a la vid. Amén.
Nosotros nunca nos preguntamos por qué yo tengo que comer todos los días, o por qué yo tengo que tomar agua todos los días, o por qué yo tengo que respirar. Y nuestra necesidad por Dios es mucho mayor a todas esas necesidades. Amén. Continúa diciendo el pasaje, lo volvemos a leer otra vez desde el principio. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? En toda oración y ruego. Segundo paso. Y en tercero, ¿cómo? Con acción de gracias. Y ese es nuestro tercer paso para vencer la ansiedad. Acción de gracias. Primero, debemos saber que dar gracias es importante. Y cuando se trata del Señor, lo es aún más. Primero, recordemos que dar gracias, ¿qué es? Recordar. Dar gracias es recordar. Salmo 107:8 dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando damos gracias al Señor, estamos recordando las cosas que Él ha hecho por nosotros. Si Él hizo algo por nosotros, nosotros agradecemos. E incluso inconscientemente, al dar gracias, estamos recordando aquello que Él hizo por nosotros. Dice Charles Jefferson una frase, la gratitud nace en aquellos corazones que se toman tiempo para pensar en las misericordias del pasado. Cuando recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, inevitablemente también, ¿qué pasa? Que confiamos en que Él puede volver a hacer grandes cosas por nosotros. Y lo segundo que es la gratitud, es que dar gracias es creer. Vamos a leer este pasaje, 1 de Juan 5, 14 y 15. Vamos a leerlo juntos. Bien, 1, 2 y 3. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debemos orar con fe. Hermanos, la palabra misma nos dice aquí que si oramos conforme a qué, a su voluntad, podemos tener la certeza primero de que Él nos oye y que aquello que pedimos ya lo tenemos. Como dice el pasaje, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero esto es una condicional, solamente si nosotros oramos conforme a su voluntad y oramos con fe. Entonces, ¿cómo puedo yo sentir ansiedad si sé que aquello que yo le he pedido, Él lo ha escuchado? Y en segundo lugar, sé que si es conforme a su voluntad, ya yo lo tengo, ya Él me lo va a proveer. Como cristianos tenemos motivos suficientes para vivir vidas agradecidas. Y la razón principal es la obra de Cristo por nosotros. El mayor de nuestros problemas fue resuelto. ¿Y saben cuál fue ese problema? ¿Y cómo fue resuelto? Nuestro mayor problema fue resuelto en un madero por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no vivir en gratitud ante una muestra tan grande de gracia y amor? Nuestro problema más grande era nuestra eternidad. ¿Dónde íbamos a pasar la eternidad? ¿Alejados de Dios? Pues Cristo vino a solucionarnos ese problema. Todo lo que viene después de eso son pequeñeces, porque nuestra eternidad está segura con Cristo por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. No importa la situación en la que nos encontremos o lo complicada que consideremos nuestras vidas, siempre estaremos mejor de lo que merecemos porque tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Él está sentado en su trono. Él no es indiferente a nuestras situaciones. Simplemente debemos tener fe y confiar en que Él estará con nosotros. Ya hemos visto los 3 pasos que debemos seguir para nosotros vencer a la ansiedad. Entonces, si ya yo me he acercado a Dios, primer paso, ¿cuál era? Llevar ante Dios nuestras preocupaciones. Segundo paso, comunión continua. Y tercer paso, dar gracias, acción de gracias y creer. Si ya yo me he acercado a Dios, si ya yo le he comunicado aquello que me angustia, y yo estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho, desde el principio de las prácticas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y si hemos dedicado nuestra vida a nosotros realizar esas prácticas que encontramos en Filipenses 4, del 6 al 7,
podemos tener la paz y la tranquilidad de que el Señor, no solo la ansiedad va a desaparecer, sino aquello que nos causa la ansiedad va a desaparecer, porque tenemos la confianza en que Él, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro pronto auxilio, nos tiene tomados de la mano. Amén. Y quiero hablarle a los amigos que están aquí hoy, pues debo informarles que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no todos la podemos experimentar, porque debemos dar un paso antes de todo esto. Nosotros no podemos acercarnos a Dios, no podemos comunicarle aquello que nos inquieta si nosotros primero no tenemos una comunión con Él. Y esa comunión solamente se consigue por ese sacrificio de Cristo para darnos vida. Entonces, si hay alguno que en esta mañana aún no tiene a Cristo en su corazón, si hay alguno que esta mañana aún no ha aceptado ese sacrificio en su vida, debo informarle que todo lo que hemos hablado no le sirve, no le funciona. Porque primero, el primer paso que debemos seguir es que Cristo entre en nuestro corazón. Porque sin eso, no importa cuánta acción de gracias yo dé, no importa cuántas veces me acerque yo ante Él, Él no nos va a escuchar. Porque nos falta ese sacrificio de Cristo en nuestra vida. Hay un problema que se llama pecado, que nos impide comunicarnos con el Señor. Y aquel que no ha aceptado a Cristo en su vida no puede romper esa barrera del pecado. Entonces, debemos recordar que la única manera de nosotros hacer todo esto que hemos hablado es acercándonos al Señor por medio de ¿quién? De Cristo. Así que si hay alguna persona en esta mañana que aún no tiene a Cristo en su corazón, pero como todos puede llegar a sentir ansiedad, tiene problemas en su día a día, este es el día para que tomes tu decisión por el Señor. Lo primero que hay que hacer es reconocer que somos pecadores, pedir perdón al Señor por nuestros pecados y acercarnos a Él para que entre en nuestra vida. Así que una vez que hayamos hecho eso, entonces podemos tener la certeza de que todo eso que dice Filipenses 4, del 6 al 7, puede aplicar para nosotros. La ansiedad, la preocupación, todo eso se quedará atrás porque tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué significa eso? Más allá de cualquier coach, más allá de cualquier libro de autoayuda, más allá de cualquier cosa en este mundo, su paz sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar para dar término a este momento de la predicación de su palabra. Oramos. Padre amado, Señor, alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tú nos escuchas, Señor. Tenemos la certeza, Padre, de que así como tú has hecho cosas grandes por nosotros en el pasado, puedes volver a hacerlas, Señor, hoy y por siempre, Padre. Gracias, Señor, porque solamente en ti está nuestra paz, nuestra tranquilidad, Señor. Y delante de ti la ansiedad y todos los problemas huyen, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Señor. Y todos los amigos que están aquí, Padre, si hay alguno que aún no ha aceptado ese sacrificio de Cristo en su corazón, yo te pido que hoy, Señor, tú impactes en su vida, que tú puedas, Señor, mover su corazón para que tome su decisión hoy por Cristo, Señor. Todo esto, Padre, nosotros te lo agradecemos por tu amor, tu misericordia que nos muestras cada día, Señor, y por cómo a través de tu palabra nosotros podemos dar respuesta a todas esas cosas, Señor, que hoy nos pueden molestar, nos pueden causar ansiedad. Solamente tú, Señor, en tu palabra nos tienes todas las respuestas, Señor. Te damos gracias, Padre, y este día lo dejamos en tus manos, que tú sigas obrando, Señor, en todo lo que queda de este programa y que todo eso sea para tu gloria y para tu honra. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Alabamos el nombre del Señor por este tiempo tan especial y hermoso en su palabra. Damos muchas gracias por Ismael, que el Señor le siga usando, capacitando como siervo para la gloria de su nombre.